Hola, hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este primer episodio, a este primer podcast, entrevista del año 2023, en esta sección que inauguramos ya el año pasado, que se denomina De Trader a Traders. Y hoy tengo el enorme placer de darle la bienvenida a Fernando, un colega de experiencia. Y cuidado que cuando digo experiencia no estoy diciendo 3 años, 4 años, 5 años, no. Estoy hablando de 2 décadas, ¿sí? O sea que seguramente en esta charla vamos a poder aprender de Fernando, poder compartirle eh, y esperemos que él también se sienta cómodo y ustedes también cuando lo estén escuchando. Pero como siempre digo, antes que al profesional, a mí me interesa conocer a la persona. Entonces, Fernando, te doy la bienvenida y bueno, te dejo a ti que te presentes, dónde naciste, cómo llegaste, o sea, cómo se formó ese individuo que hoy es un trader ya con vasta experiencia en los mercados. Bienvenido. Luis, buenas noches. Un gusto estar en Del comunicación mismo contigo. modo. Es un placer poderte servir y tal vez aportar un poquito. Muy feliz de hacer esta entrevista. Es la primera vez que hago algo de este tipo y la verdad, como te digo, si se puede aportar, bueno, aquí estoy. Gracias. Te cuento, ¿quién es Fernando? Fernando nació hace 43 años en La Paz, Bolivia, y se vino a estudiar aquí a los Estados Unidos a los 17, 18 años. Increíblemente me vine con una beca de música, tocaba el violonchelo, y con esa beca me iba a costear los estudios, porque ya había empezado el premedicina en Bolivia. Y bueno, pensé que las cosas iban a dar así, pero con el tiempo, tú sabes, todo cambia y se vio que me interesó más la música y dejé el premedicina y me dediqué de lleno a eso. Me encantó, realmente era algo lindo y poco a poco con el pasar del tiempo me empezó a interesar la economía, los negocios. Creo que fue algo que mi hermano comentó en algún momento porque él también se vino a estudiar acá y me inquietó y terminé sacando una carrera en economía más. Entonces, creo que eso fue el principio de todo, el interesarme en los números de economía, la econometría me sonaba algo, pero divino. Excelente. Y aprovecho y te pregunto, estoy seguro que debe haber tenido incidencia en ese cambio el lugar en donde estás, ¿no? Porque te fuiste a vivir a los Estados Unidos y realmente, seguramente el lugar y tu contexto tuvo incidencia para que de alguna manera empezaras a poner un ojo en los mercados, ¿no? Y en el mundo financiero. Claro que sí. Tú sabes, este país es dinero, todo es Mm, dinero, o sea, qué comparado fra- con... Sí, 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 qué- o sea, respiras dinero en este país, y tuve la suerte de poder visitar Nueva York. eh, Creo que fue el año 2003. Y obviamente una de las primeras cosas que fui a hacer fue a visitar Wall Street. claro, Y cautivado quedé. O sea, no sin necesidad de ver un solo trader en la calle ni nada, solo ver el Stock ya Exchange y el todo eso, ¿no? ambiente. Aquí se mueve el mundo económico y creo que fue una especie de lavado de cerebro que tuve desde ese entonces y una inquietud por ser parte de eso. Ni siquiera estaba seguro de qué, porque no había pensado en ese entonces de transar todavía, pero quería ser parte de eso que era grande, sabía que era grande. Vaya, vaya si es grande. ¿Y cómo fue, Fernando, tu primer contacto no sé si, supongo que tú también viste la época de los gráficos no digitales, digamos, no en pantallas, ¿no? ¿Cómo fue tu primer contacto, tu primera aproximación al mercado?
Bueno, mira, la primera vez que abrí una cuenta de Transar fue a mediados del 2004, cuando los brokers ofrecían pantallas tan simples donde no había ni siquiera charts. O sea, Claro, literalmente solamente los números y qué sé yo. Entonces era muy difícil. Así es como empecé el retail acá. Y obviamente claro, el Internet, por mucho que había, no estaba tan desarrollado como el día de hoy. El día de claro. hoy, tú sabes, solo necesitas poner una palabra en Google y te salen cientos de miles de resultados y libros y todo lo que necesitas. En ese entonces, no, para nada. Y como te menciono, abrí una cuenta con un dinero que había recibido de algo y creo que fue como $50. Y sin saber nada, agarré y hice una transacción. Y hice como $8 o algo por el estilo. Y obviamente la adrenalina me captivó, ¿no? O sea, dije, wow, esto sí que es increíble. Y seguí transando poco a poco hasta que me alcanzó el dinero y obviamente lo perdí. Pero creo que ya el principio de todo empezó ahí, porque, como te digo, fue algo que me cautivó completamente. Bien. Y ya en ese entonces, tú ya veías, digamos, ¿te dabas cuenta de que era algo más que dinero? Que era estilo de vida, que era, digamos, libertad, que todos esos condimentos que hoy por hoy todos conocemos del trading como tal, ¿los visualizabas en ese momento o fue poco a poco que fueron apareciendo? Fue poco a poco, fue paso a paso, porque en ese entonces, 2004, 2005, el trading como tal no era lo que conocemos el día de hoy. El trading de hoy es comercial, es 100% comercial y abierto para todo el mundo. Te das cuenta que hoy en día cualquier es trader. O sea, solo necesitas Claro, bajar un app y todos claman ser traders, simplemente porque pueden poner $50 ahí y están en el trabajo y les preguntas qué hacen y te dicen, I'm trading, estoy transando. O sea, y no era así. En el pasado no era para nada así. No existía ese tipo de vida de transar en la piscina y hacer millones y todo como lo presentan el día de hoy. Era simplemente una oportunidad de probarte que si eras suficientemente bueno con los números, inteligente, podías hacer un estilo de vida tal vez mejor que el que podías hacerlo en una compañía, en una empresa o algo así, o trabajando claro, para... Y creo que en ese entonces la máxima meta de los que empezaban a transar era ser sus propios jefes. Creo que... claro. ujú. Viene de ahí el concepto de ser justamente dueño de tu propio tiempo, responsable de las decisiones. Eh, bien. Y te consulto, Fernando, porque Ujú. en estos 20 años tú pasaste de retail a profesional, digamos. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo fue ese transcurso? Por supuesto que es muy difícil resumir 20 años en pocos minutos, pero a ver si hacemos el esfuerzo. A ver, ¿qué te digo? Creo que una vez más fue algo paso a paso que ocurrió, ya sea en el año 2008, más o menos, fue que finalmente pude trasladarme a Nueva York porque conseguí trabajo como corredor de bolsa. Pero te estoy hablando del corredor de bolsa como en la película The Wolf Claro, of Wall Street, así literalmente con teléfonos y todo eso que era realmente excitante, era una experiencia increíble. claro, Ah, Eso me llevó a conocer más cosas, a saber leer tapes. Y cuando te digo tapes, me refiero a lo que ahora le llamamos el level 2, claro, el nivel 2. Eso, pero en ese entonces era completamente diferente. Eh, todo, todo ese tiempo vine conociendo diferente tipo de gente, metido en finanzas. El trading ya era algo más grande, ya había más compañías que daban la posibilidad de que gente interesada se puedan hacer parte. claro, Entonces ya había gente con quien hablar más del asunto.
Entonces, yo ya transaba bastantes años para ese entonces y lo hacía de una manera bastante moderada hasta que conocí a una persona que me hizo el contacto con una compañía para transar no retail, Claro, sino a lo grande. O sea, te estoy hablando una subsidiaria de un banco, un claro, BTS, o sea, donde transas 20, 30 millones. ¿Y qué hacíamos? Simplemente transábamos. Citigroup, que recientemente se había desplomado el stock a $10 claro, y entonces tenía un volumen tan vasto que era absurdamente grande. Entonces lo único que hacíamos era poner ventas, compras y ventas al mismo precio y ganar de los rebates. O sea, claro, y te estoy hablando de, no sé, unas 2.000, 3.000 transacciones diarias. Entonces, como teníamos comisión cero, solo ganábamos de rebates y ibas acumulando 10, 15, 20, 30, así. Entonces, era otro tipo de trading completamente diferente, que es el institucional. Hay muchos diferentes tipos de trading institucionales, o sea, este que te menciono, que casi ya no existe porque ah, el mercado ha cambiado, ha claro, evolucionado claro. y yo lo veo muy difícil de hacerlo el día de hoy, ¿no? Pero ese fue mi primer paso de institucional no, perdón, De retail de hacerlo a en casa. claro. Sí, de hacerlo en casa, de hacerlo retail, hacerlo para una compañía grande, para hacer una compañía grande. Aprovecho y me detengo y me introduzco en un punto que para mí es esencial en este negocio, que es la mentalidad, ¿sí? La gestión de las Ujú. emociones, de la psicología. ¿Te costó mucho pasar justamente de cuentas quizás un poco más pequeñas a cuentas de mayor volumen? Eh, ¿Realmente fue el principal trabajo o lo pudiste sobrellevar sin problemas? Ah, no, no fue muy difícil. No, creo que no me sorprendió tanto el manejar una cuenta de $5.000 a manejar una cuenta de $12.000 o $12 millones. Creo Ay, que lo que más me costó fue acostumbrarme al ajá, estrés, y no tanto a perder y ganar, porque tenía mucha confianza en mí. Y creo que eso viene con la juventud también, de que cree que uno nunca se equivoca y todo lo puede, ¿no es cierto? Pero en ese momento funcionaba. claro. Y bueno, me funcionó a mí, gracias a Dios, pero no, no fue un cambio fuerte, no, no lo sentí realmente. Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, Creo que estás entregando un contenido de muchísimo valor, Fernando, porque la verdad que no todos los comerciantes, eh, esta comunidad es pequeña, es diversa, pero no todos hemos tenido la posibilidad justamente de trabajar a ese nivel. Y bueno, vuelvo a agradecerte tu apertura y poder compartir esas experiencias que hoy nos nutren a nosotros, pero imagino lo que debe haber sido para ti. Me imagino que llegó un momento en el que dijiste, ya no más esto, hay otra forma de hacerlo, quizás uno va madurando, va creciendo, quizás lo puedo hacer mejor, empezaste a priorizar otros aspectos que por ahí no tienen tanto que ver con lo económico. También, ¿cómo fue ese paso, digamos, eh, en términos automovilísticos, ese rebaje, ¿no? De Ujú. salir un poquito, seguir trabajando bien, seguir comercializando, pero de manera más moderada, ¿no? Ah, bueno, en todo caso, en vez de bajar la velocidad después de eso, le subí la velocidad. Ah, a ver, a ver, a ver. Fue, como fue una experiencia tan grata y me sentí en la cima del mundo y tal vez estaba pasando por la mejor época mía de transar y tú sabes, con el ego tan alto, abrí un Forex Fund, un hedge fund de Ujú. Forex y lo corrí por un
año aproximadamente y fue otra experiencia totalmente increíble, a otro nivel, porque obviamente no solo gestionas clientes, sino que transas y es un mundo diferente. Fue increíble Claro, como tú dices, o sea, en vez de bajarle los decibeles, le subí. Pero también tengo que decirte que le subí tanto que me fundí. Llegó un momento que me fundí y, como te digo, después de un año dije, wow, creo que este es el momento para cambiar las cosas. Y eso fue aproximadamente el 2014, donde acabé con hedge funds, acabé con clientes y acabé con todo eso y decidí simplemente quedarme yo solo y volverme más privado y, y usar todo lo que había acumulado en cuanto a experiencias y todo lo que había aprendido, porque siempre lo valoré y pese a que nunca enseñé, o sea, nunca me tomé el tiempo de enseñar o tener alumnos ni nada de eso, siempre valoré lo que había experimentado y todo eso, y sabía que poniéndolo en práctica ya solo para mí podía ser positivo. claro, claro. Hago una pequeña aclaración porque creo que cuando tú dices te fundiste, Ujú. hace referencia a algo mental, a algo energético, no a una quiebra económica, Sí, ¿no? Porque sí. quizás en algunos países, en mi trade piece hay gente de diferentes países y quizás en alguno de Latinoamérica el fundirse lo asocian a la quiebra económica. En este caso, estamos Oh, hablando ya, ya. de, vale No, 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 tienes toda la la aclaración. razón. No, tienes toda la razón. No, no, fundir, cuando digo fundir me refiero a cansarme, porque nos Claro. fue increíble. Mire, lo separamos en 3 cuatrimestres y el primer cuatrimestre tuvimos un retorno de 400 y pico, el segundo como 200, bueno, y al final del año tuvimos un retorno de 960%. O sea, Wow, es wow. brutal, es brutal. Claro, Pero te digo de que era transar mañana y tarde y noche. O claro, sea, dormía 2 horas, 3 horas y solo pasaba sentada enfrente de la computadora y transando 20 horas diarias. Alguna vez me quedé transando tal vez hasta 30 horas seguidas porque me sentía capaz, quería explotar el momento, pero obviamente era joven y tonto si quieres y no sabía que me estaba haciendo daño físicamente porque al final del año no, no podía más, o sea, estaba extenuado claro. completamente. Bueno, eso que tú dices, Fernando, yo lo tomo, y creo que buena parte de la audiencia también, lo tomo como uno de los principales aprendizajes, ¿no? Y de los principales aportes de este espacio, de esta entrevista. Porque sí, es posible hacer un 900% al año. De hecho, lo conseguiste. Ahora, no es posible sostenerlo. Tú lo No, acabas de decir. Fue un año y listo. Entonces, también queda el aprendizaje de, bueno, todo cuesta, todo tiene su precio y quizás para ti ese fue un año, un muy buen año, ya lo creo, desde lo económico, no vamos a hablar de cifras ni nada, pero tuvo su precio, ¿sí? Ese desgaste mental, emocional. Me imagino que tus amigos en ese entonces, seguramente como pasa siempre, deben haber sido clientes, porque pasabas o en el mercado o con clientes y por ahí la parte social del Fernando era solamente eso, ¿no? ¿O me equivoco? no, Claro, completamente, claro, completamente en el clavo le diste porque mira que los recuerdos que tengo de ese año era yo la computadora y paseando a mi perro porque tenía que pasearlo para que, bueno, no claro. haga sus necesidades en la casa, que no tenía otra, pero eso es lo único que recuerdo y ver la cuenta subir y subir y subir y subir y subir y eso obviamente era un aliciente para seguir haciendo lo que hacía. Y como te digo una vez más, sin darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Una gran experiencia, una gran experiencia que me gustaría repetirla. Me gustaría repetirla
pero con un grado de madurez el día de hoy, ¿no? Un grado Ajá. de sensatez. Yo creo que incluso podría ser una aventura mucho mejor que la primera. Claramente, esto viene en relación a una pregunta que te voy a hacer más tarde, cuando estemos cerrando la entrevista, pero claramente, si se da una segunda oportunidad, tienes todo el bagaje, todo el backup de la primera etapa, ¿no? Entonces, seguramente lo vas a hacer mejor, o vas a cambiar aquello que quieras modificar, seguramente, ¿no? Me imagino que sí, como cualquier trader profesional, quiero Ujú. decir, uno aprende de sus errores. Bueno, trata de aprender de sus errores porque nunca termina de aprender de sus errores. O sea, ocurren Ujú. todo el tiempo. No importa cuántos años trances, te vas a seguir equivocando. O sea, el que Exacto. diga que mi sistema funciona siempre, yo tengo este robot y cosas de ese tipo que nunca se equivocan, no existe. Te puedo decir a ciencia cierta el día de hoy que no existe porque me hubiese encantado encontrarlo. Y créeme que lo he buscado, el sistema perfecto, el indicador perfecto. Ponte a pensar los indicadores. La gente, hay gente que yo conozco que transa, pero tiene un nudo de indicadores. Utilizan 8 diferentes en el mismo chart y qué sé yo. Cuando el indicador es creado por el mercado, o sea, te das cuenta, el accionar del mercado dibuja el indicador. Y no es al Exacto. revés, no es que el indicador predice, simplemente es algo más gráfico para poder interpretar, para poder leer un candelabro. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Exacto. Bueno, Fernando, venimos muy bien, la verdad que muy amena esta charla. Ahora me quiero enfocar en cómo, digamos, qué concepción tienes tú de este comercio. Ujú. De este negocio. Cuando a veces, con esa afirmación que uno tiene de esto es 90% gestión de emociones y 10% técnico. ¿Coincides? ¿Para ti los porcentajes son diferentes? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo es tu visión al respecto? Bueno, sabes que yo creo, no creo, estoy seguro que transar es un estado mental, en primer lugar. Ujú. El estado en el que estás es como vas a transar. Y, y eso siempre te va a afectar. Si me repites lo que me habías dicho al No, principio. justamente que me quedé pensando yo también en esa Ajá. frase potente que dijiste, que transar es un estado mental, coincido plenamente. Yo te comentaba acerca de si estabas de acuerdo con esa frase que dice que yo la utilizo mucho, que el 90% es psicológico o emocional, mental, digamos, y el 10% es técnico, ¿sí? Eh, si estabas de acuerdo con eso, o por ahí es un poco, no sé, es un 50-50, 70-30, quizás, ¿cómo lo veías desde tu perspectiva, ¿no? Sabes, yo creo que depende porque así, el mercado, así como es cíclico, el mercado evoluciona, el mercado se reinventa. Para transar, yo creo que uno necesita todas las armas que son posibles. Ponte como que el mercado es una batalla que tienes que librarla todos los días. Y mientras más herramientas tengas, más preparado vas a estar. Ujú. Ah, indicadores, los que necesites, un análisis técnico o tantas cosas, o sea, todo lo que puedas usar, tienes que usar. No te podría decir 50% técnico o fundamentales y nada de eso, porque para hacer una transacción, o sea, personalmente lo que yo hago es agarrar y hacer un análisis técnico lo mejor que puedo hacer en charting y después asegurarme de que fundamentalmente
el par que estoy transando no va a ser afectado por algún tipo de noticia o por Claro, algún acto o lo que sea geopolítico en el mundo y todo eso. Entonces, si ya ves, pones diferentes cosas. Entonces, es difícil decir que tiene que ser solamente un aspecto mental, que todo, o sea, definitivamente tienes que estar listo para transar. claro. Tienes que estar con la mente lista para transar. Tienes que, más que ser positivo, tienes que ser realista, tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que ser simplemente honesto, porque esta no es una profesión para todos. Mira, o sea, si quieres algo fácil, estudia arquitectura o qué sé yo, porque esta es una profesión bien difícil. Mm, Es una profesión el mercado te agarra a patadas todos los días. O sea, la intención del mercado está diseñado para quitarte el dinero. Entonces, si tienes todas las herramientas a tu disposición, si tienes la predisposición, sabes hacer análisis técnico, conoces los fundamentos y todo este tipo de cosas, entonces simplemente le estás quitando el porcentaje de perder. Si te das cuenta, claro, es como un juego de azar. Un juego de azar, el 50% chance de ganar, 50% chance de perder. Entonces, mientras más educada puedas ser tu, tu determinación, o- entonces le estás quitando porcentaje a la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, si tienes suficientes herramientas, tus chances de perder ya no son 50, sino son 45. Entonces, claro. se incrementa. Mientras más cosas puedes utilizar, mejor, yo creo. Excelente, excelente. ¿Y actualmente, Fernando, comercializas solo en Forex o tienes también algún otro tipo de mercado, por ejemplo, cripto o algún otro mercado en el que participes? No, solo ¿No? Forex. Solo Solo. Forex. Excelente. Sí. Y quiero ir a ver si te pasó eso en algún momento. A mí me pasó, creo que a muchos nos ha pasado, eh, ese momento en el que cuando uno está estudiando o se está formando, las cosas no salen, ¿sí? Ese momento en cuando eh, uno dice, por ahí pasa el pensamiento de, esto no es para mí, lo dejo, no lo voy a conseguir, pero Ujú. hay como algo dentro de uno que lo invita a seguir porque realmente la luz del túnel está cerca. ¿Te pasó eso alguna vez? Varias veces, especialmente obviamente cuando a uno le va mal. Ah, Mm, Todos hemos pasado por el punto donde hemos perdido cuentas. ujú, Unas que duelen más que otras y otras que no mucho, pero igual. Y ahí es donde uno se da cuenta de si está hecho o no para esta profesión, ¿no? Tampoco es al extremo de que uno tiene que seguir intentando y de tanto perder en algún momento va a ganar. Tampoco se trata de eso, ¿no? Por eso siempre creo que uno tiene que ser honesto con uno mismo y saber cuándo decir no y salvar un poco de cara para el día siguiente, ¿no? Pero sí, exacto, sí ocurre todo el tiempo. Muchas veces lo he tratado de dejar. O sea, créeme que lo he tratado de dejar, conseguir algún otro tipo de trabajo, pero creo que es algo adictivo también, adictivo. Y el aliciente de saber que, o creer que soy bueno, de saber que lo sé hacer bien, claro, eh, se te hace muy difícil decir no. Entonces, cada vez que quieres ir por irte lejos, te trae de vuelta. claro, exacto. Y pensando en esa persona que pueda estar sintiendo eso que estamos hablando, esa sensación que es tan común, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías a esa persona, a ese colega que por ahí pueda estar escuchando esto y está en esas penumbras, en esos momentos en donde siente que está lejos, que por ahí se le pasan los pensamientos de que esto no es para él o para ella? ¿Cuál sería Ujú. tu principal mensaje? Yo diría que se autoanalice. Como te dije, este no es un Ujú, trabajo para todos, es un trabajo muy estresante y me gusta ir por tres reglas
que pienso que una es control de emociones. Todo el mundo Ujú. dice, todos, para ser trader necesitas controlar tus emociones y qué sé yo. Sí, efectivamente, pero es muy difícil. Es bien difícil. Claro, Me imagino que no todos los traders han pasado por romper escritorios o un par de teclados o qué sé yo, otros menos, pero todos hemos tenido nuestros momentos y no es fácil controlarlos, pero el poder tratar de controlar por lo menos el 50% de las veces ya es algo increíble. O sea, claro. control de emociones es uno. Respetar al mercado, número dos. O sea, tienes que respetar al mercado. ¿Y a qué me refiero con respetarlo? Es que, como te dije, el mercado es una máquina hecha para quitarte el dinero. Y a veces te da 10, a veces te da uno. O sea, el mercado no te debe nada a ti. Respetar las reglas del Claro. mercado. No, conozco mucha gente de que se cree por encima del mercado. O sea, son, porque tuvieron 5 transacciones buenas, ya están por encima de todo lo Claro. que existe, ¿no es cierto? Y es increíble, pero creo que siempre ocurre también de que cuando tienes 10 transacciones excelentes y te crees que estás en la cima del universo, tienes una transacción que borra 9 de las 10, sino 10 Claro. a veces, ¿no es cierto? Entonces tienes que aprender a respetar el mercado, porque así como que te va a dar, te lo va a quitar también. Y ahí está la inteligencia de uno de aprender a cuánto me voy a dejar quitar, ¿no es cierto? Entonces, con respeto. Y la tercera, y ya lo había mencionado, es honestidad. Ser honesto con uno mismo. Claro. Y eso creo que eh, es parte de cómo transar incluso. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿A qué me refiero con ser honesto con uno mismo? Todas las personas que enseñan, todas las personas que hacen una mentoría para transar Forex, hablan de tener stop loss. Todos, o sea, es la regla, stop loss, Ujú. ¿cierto? O es la regla, no arriesgas más de 1%. Cuando yo creo que es diferente, yo lo he visto ser diferente, de que hay ciertas transacciones que se necesitan 1%, otras que necesitan 5%. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Si la transacción llama a 5%, pues 5% Claro. sea, ¿no es cierto? Ese parámetro te lo va dando la experiencia, te lo va dando la oportunidad y tú ingresas aceptando que ese 5% puede ser negativo, justamente, ¿no? Pero cuando uno coloca esa gestión es porque entiende que la gran parte, de la mayoría de las probabilidades están a su favor, ¿no? Ya sea porque eh, sea que sea de la forma en la que opere, pero creo que cuando un trader experimentado hace eso, es porque está atento a tomar su parte, como tú dices, con respeto, pero porque la vio muy clara. Después, no todas las operaciones, creo que lo importante de esto es que no todas las operaciones y los comercios son iguales, ¿no? Claro, exacto, exacto. Igual, lo que mencionaba, por ejemplo, los stop losses. Uno pone pues, el stop loss 20 pips por encima o 20 pips por abajo, como quieras, y empieza a sufrir cuando el mercado se está acercando al stop loss. Y muchos esperan hasta que golpee el stop loss. O muchos empiezan a recorrer el stop loss. Te das cuenta cuando yo no uso el stop loss. Mi stop loss es mental. O sea, y yo sé que esto es contradictorio a todo lo Ujú. convencional de todos los profesores y todos los instructores de trader, pero ¿para qué voy a esperar que toque mi stop loss si sé que la transacción no va a ir a mal? O sea, hay un dicho que dice, wow, o sea, si el mercado no está subiendo es porque va a bajar, o si el mercado está bajando es porque no va a subir, o sea, tú sabes, o sea, los años te enseñan a saber cuándo estás mal, cuándo estás equivocado. Sí, y lo que mencionaba en el principio es de que es una batalla que tienes que ganarla o por lo menos aguantar un día más. Porque si aguantas un día más, tienes un día más para pelear. ¿No es cierto? No esperes a que te golpee el stop loss si sabes que te has equivocado. Creo que sí, que esto es revelador, Fernando,
pero ¿sabes lo que también tienes? Es verdad, yo coincido con eso que tú dices, ¿sí? Porque eso de poner stop loss en partes en donde evidentemente el precio va a pasar y muchas veces simplemente te saca y después se va sin ti, yo creo que tú tienes dos cosas que contrarrestan lo que alguien podría decir, ay, no pones stop loss o, bueno, creo que en la balanza, corrígeme si me equivoco, tú tienes una estructura mental tal que en el momento en el que dices, no, ya esto es pérdida, esto no va más, ahí la aceptas, no la dejas correr. Y segundo, tienes una gestión del riesgo, me parece que muy definida, muy acertada. No es que pones todo en un comercio, ¿no? Entonces, me parece que pasa por ahí un poco, ¿no? ¿O Sí, no? sí, definitivamente, definitivamente. No soy el tipo de persona, y como te digo, que es muy convencional. Y no por ir en contra de las reglas ni nada, pero es simplemente de que he entendido con los años a leer el mercado de diferente manera. Am, yo creo que así como los niños cuando empiezan a leer, a aprender a leer, y las letras, la M con la A, ma, la P con la A, pa, y qué sé yo, y después leen de corridos frases enteras y libros enteros, he aprendido a leer el candelabro de esa manera. Y, Claro, o sea, un candelabro no en un minuto necesariamente, aunque inclusive a veces una señal del candelabro en un minuto es suficiente para decirte lo que va a desencadenar en 5, 15 y de ahí ya sabes qué pasa, ¿no es cierto? exacto. Creas un sexto sentido. O sea, no necesitas que alguien te diga de que estás mal para saber que estás mal, o cuando estás bien, de la misma manera. Algo que sí no he podido en todos estos años mejorar es, no soy el tipo de personas que dejo correr mis transacciones buenas muy largo. Claro. ¿Sí? O sea, no soy de los que abren la transacción, va bien y ya la dejan correr 6, 8 horas y qué sé yo. No soy de ese tipo de personas, o sea, Claro. lastimosamente. Es que en este negocio todos tenemos nuestro método. Yo siempre digo que esto es un arte, ¿sí? Por más que tiene componentes científicos como la estadística, la probabilidad y muchas otras disciplinas, para mí es un arte. Entonces, cuando eso uno lo entiende como un artista, bueno, no todos los pintores pintan de la misma manera. Por ejemplo, ¿no? No todos los músicos hacen la misma música. Tú que tienes un pasado en la disciplina. Entonces, esto creo que pasa por ahí un poco, ¿no? No todos los comerciantes tienen la misma forma de entender el mercado. Y ahí es cuando viene el comportamiento diferente y lo que a ti te sirve quizás no le sirva a ninguna otra persona, pero a ti te está sirviendo. Y eso es lo bello de esto, ¿no? Sí, supongo que por eso es una de las razones que nunca me puse a enseñar. Am, y inclusive era el tipo de personas que leyendo libros de trading me preguntaba el por qué, o sea, está escrito así, pero en teoría suena increíble, realmente fantástico el gráfico, pero en la vida real, en el momento real, no funciona así. En el mundo real, yo tengo esa frase, Fernando, de que la utilizo siempre, ¿no? La imagen del libro con lo que nos dice el mercado, ¿no? Muchas Ujú. veces, y ojo que ahora viene una pregunta que te quiero hacer también al respecto, en el mercado hay mucha bibliografía, hay mucha que la verdad no suma, a mi juicio, hay mucha que Ujú. sí, hay mucha que sí, eh, y lo cierto es eh, que los libros nunca traen el mercado real.
O sea, hay una importante diferencia entre lo que te trae una lámina o una hoja de libro con lo que te muestra un chart, ¿no? Un gráfico en el mercado. Y eso es como la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Y como que uno tiene que encontrar el complemento. Quizás con el gráfico solo no alcanza, está bien ir al libro, pero Ujú. con el libro solo tampoco alcanza, se necesita de la práctica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que no hay forma de aprender a transar con tan solo leer cualquier bibliografía. Y como tú dices, es extensa el día de hoy la cantidad de libros que Ujú, hay, porque además no solo juntan el transar con el aspecto mental y todo eso, ¿no es cierto? ujú. No, pero es muy diferente. Son dos mundos muy, muy, muy diferentes y honestamente no he leído mucho. Mire, eh, conozco unos 3 o 4 libros, de los cuales hay uno que para mí es la Biblia para transar, y es el libro más sencillo que hay, donde A ver, simplemente te enseña cómo leer el mercado, te enseña cómo hacer cómo analizar un gráfico. Simplemente no te dice cómo transar, no te dice nada, simplemente te enseña cómo leer un gráfico, cómo funciona un gráfico, o sea, dónde está el soporte, la resistencia y cosas muy sencillas de ese tipo. Y es un libro bastante antiguo, o sea, creo que la primera edición fue del año 2005 o algo por el estilo. ujú. Estoy hablando de Chart Your Way to Profits de Tim Knight. Ah, míralo, Sí, es ese un no. libro antiguo, antiguo, pero es una joya, porque por mucho que el mercado ha evolucionado, la forma de analizar mediante gráfico es exactamente la misma. Y es que si uno se pone a analizarlo tiene sentido, porque es verdad que hoy tenemos el trading de alta frecuencia con el IPDA, ¿no? El algoritmo Ujú, interbancario. Y hoy por hoy hay muchas más máquinas, ¿sí? Entre comillas, participando. ujú. Aunque algunos dicen que son muy pocas las que realmente mueven todo, yo la verdad que no tengo las suficientes pruebas como para afirmarlo, pero lo cierto es que el trading algorítmico tiene mucha incidencia. Pero esos algoritmos los programa un individuo, ¿no? Entonces, la esencia humana sigue estando marcando la estructura del mercado, ¿no? Claro, claro que sí. Por mucho que los algoritmos el día de hoy corran solos y con inteligencia artificial, eh, como tú dices, están diseñados por un humano y además reaccionan a, a cosas externas, a noticias geopolíticas, a Ujú. noticias del calendario económico. O sea, reaccionan a lo mismo exactamente a lo que nosotros, traders, como humanos, reaccionamos. Y son robots. Exacto, La ventaja que tienen es que obviamente trabajan en fracción de milésima de segundo. Obviamente, mientras nosotros estamos apretando el dedo, ellos ya han puesto 100 millones de transacciones, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, exacto, la velocidad, pero no dejan de funcionar con el mismo pensamiento, si quieres, de hombre, porque eso es lo que hacen. exacto. Y ya acercándonos un poco al final de la entrevista, Fernando, porque Ujú, reitero, es un placer esta charla contigo, pero tampoco te quiero ocupar mucho más tiempo. Un par de preguntas ahí finales. ujú, Eh, la primera te voy a hacer utilizar la memoria, a ver si en estos 20 años, ujú. y créeme que lo disfruto muchísimo porque yo llevo más de una década, pero nunca he tenido la posibilidad de conectar con alguien que tenga tanta experiencia, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando muchísimo y te quiero preguntar, en esos 20 años, si te acuerdas de tu mejor y tu peor momento en relación, por supuesto, al mercado, ¿no? Por ahí Ajá. cuando tú digas tu peor trade, que no sé, quizás te olvidaste de que tenías una posición y la dejaste abierta, no sé, tu peor y tu mejor momento, o tu peor y tu mejor trade.
¿Lo tienes Ajá. en mente? Sí, creo que sí. A ver, mi mejor trade fue un año nuevo, el 2009, el 2009, donde el mercado estaba ya a punto de cerrar y se me ocurrió hacer la transacción estelar. Ni siquiera recuerdo el par y utilicé bastante apalancamiento, pero tenía las bases para hacerlo, gracias a Dios. Y me tomó aproximadamente unos 15 minutos hacer aproximadamente unos 75.000, $78.000. Sí, la peor transacción. Ah, perder cerca de $800.000 en el Forex Farm en 3 días, en una Claro, transacción, cerca de 800.000. Trágico me- día. trágico, me imagino. Bueno, pero que como todo, ¿no? Quizás ese fue el día que más enseñó, más ese que el día, ese fin de año, cuando tuviste un gran acierto, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que ese día fue el día que me di cuenta que era el final de ese ciclo. Quería retirarme como jugador de fútbol en lo mejor, en lo más alto de mi carrera, y no cuando lo haya perdido todo y nadie Claro, me recuerde más o menos. excelente. Y si yo te pregunto, eh, Fer, ¿qué es ser trader? ¿Qué es qué, perdón? Ser trader, ¿qué es ser un comerciante para ti? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida porque es una profesión tan diferente a todo lo que puedes encontrar el día de hoy. Es una profesión llena de mitos. Es una profesión llena de mitos que la gente los ha creado, donde todo el mundo piensa que puede ser millonario al día siguiente, qué sé yo, pero es algo más que eso, es algo bastante sufrido, es un proceso de vida que te va a tomar años. Y yo creo que no es para todos, pero Ujú. para los que ellos saben o sabemos que tenemos algo que el resto no. Y es interesante porque muchas veces trato de transmitirlo, por ejemplo, a mi esposa y le cuento y yo muy emocionado, lleno de adrenalina y ella me entiende y o me oye, qué sé yo, pero sé que no siente lo mismo que yo siento. ¿No es cierto? Yo creo que se podría comparar tan solo no sé, con algún deporte que te llena de adrenalina y te Claro, mantiene así. Sí, porque esta es una actividad de alto rendimiento, claro está. Sí, sí, claro que por eso la comparativa. Me siento totalmente identificado porque yo padezco muchas veces cenas o reuniones en donde, a veces cuando uno se presenta, ¿no? Eh, por suerte soy docente, por suerte tengo otras actividades, entonces puedo decir eso y soy profesor, soy docente. Entonces ahí salgo por la tangente, pero es verdad, mucha gente no entiende esto, ¿no? Y como tú bien dices, no es para todo el mundo, pero me quedo con eso que dijiste, y creo que vale la pena hipotecar unos años de nuestra vida en etapa joven, cuando, cuando uno está formando, cuando llega al mundo del mercado, pero si realmente es para uno, la inversión de esos años, pueden ser uno, dos, tres, habrá valido la pena porque después uno puede, esa inversión de tiempo incide en el resto de la vida de la persona, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. Y solo los años, solo el tiempo te va a llevar a esa
conclusión, porque yo creo que todos los traders que pasan por cierta cantidad de años han pasado por lo mismo que te voy a describir en este momento. Primero, quieren ser ricos, o sea, la Ujú. codicia es grande, siempre es grande, y pasan por el momento de querer ser ricos y después pasan por el momento de que lo han perdido todo, de que han acabado con una cuenta, qué sé yo, y posteriormente llega el momento de la serenidad, de la madurez, donde has sido rico, has sido pobre y ahora eres feliz. Wow, O sea, wow. Creo que vale la pena ese silencio porque vale la pena reflexionar, ¿no? Arriba, abajo, al medio. Ahí está la felicidad. Y hablando de tiempo, y ya en la última pregunta, Fernando, ajá. y vuelvo a agradecerte tu tiempo, eh, ¿cómo imaginas al Fernando de... Porque vamos a decir la verdad, ¿no? Tú dices, naciste en el altiplano hace ya unas 4 décadas, pero eres un tipo joven, una persona joven. ¿Cómo Sí, sí. imaginas al Fernando dentro de, no sé, 10, 15, 20 años, 30 quizás? ¿Lo sigues imaginando comercializando o crees que eso va a terminar antes? Creo que solo voy a dejar de comercializar el día que me muera. Es parte de mi vida, es parte latente de mi vida, es algo que eh, me mantiene activo y vivo, si quieres. Am, Tal vez yo en 15, 20 años no sea muy diferente del que soy el día de hoy. Am, Tal vez no trance 12 horas diarias, tal vez trance 6, pero creo que no va a ser muy diferente. Creo que voy a seguir con las mismas actividades, voy a seguir siendo la misma persona que le encanta la música clásica, que le encanta leer historia, compartir con la familia, cocinar los fines de semana, y creo que no lo veo diferente. Sí, en los planes tengo de eventualmente correr un hedge fund más por última vez. Creo que tal vez para, eh, no sé, Y, como, y- y como inter- una meta personal. Eso te iba a decir, interpreto, y ojo que no somos amigos de toda la vida, nuestro vínculo para Ujú. la audiencia, para quien esté escuchando esto, nuestro vínculo inició hace poquito, nos estamos conociendo, pero logré interpretar que no lo vas a hacer por dinero, que me parece a mí, logré interpretar que lo vas a hacer porque hay algo dentro de ti que tiene que ver con la pasión, hay algo que te moviliza y que tú entiendes y sientes que estás para ese segundo tiempo, para ese segundo baile, y ahí sí, por ahí ya poner el cierre y a otra cosa, ¿no? Posiblemente, posiblemente, y sí tienes razón, es algo personal y no que me haya ido mal, para nada, pero como que quiero el segundo tiempo Mm, porque me siento capable, me siento, ¿cómo se dice? Me siento suficientemente maduro el día de hoy. claro. Y como que quiero tocar otra vez la gloria, pero no en cuanto a números, sino en cuanto a coronarme como profesional, si Claro. quieres. Sí. Es un desafío interno que ese fuego, esa llamita que de una u otra manera todos tenemos y me parece excelente. Y bueno, no puedo hacer más que enviarte buena energía, buena vibra, el pensamiento de que efectivamente eso se concrete. Estoy seguro que por lo que te voy conociendo, que así va a ser. Así Ojalá. que nada, Fernando, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por predisponerte
a compartir tu experiencia con la comunidad de Betrayed Peace. Gracias por tu amabilidad, por tu humildad, ¿sí? Créeme que eso vale. Las personas que a pesar de trabajar con el dinero sabemos valorar otras cosas, eh, créeme que lo destaco, lo valoro muchísimo, tú, y se lo digo para la audiencia. Fernando es una persona que perfectamente no tendría por qué responder a esta petición. Tuvo la mejor predisposición cuando le pedí hacer la entrevista. Siempre estamos intercambiando algún mensaje, algún punto de vista. Aporta. Es un comerciante colaborativo, si podríamos llamarlo así. Y bueno, la verdad que para mí ha sido un placer tener esta entrevista, Fernando, y espero que te hayas sentido cómodo y que la hayas podido disfrutar. Ahora viene el disfrute cuando lo editemos y lo compartamos con la comunidad. Ahora viene el disfrute de quien escuche nuestra conversación, ¿verdad? Claro que sí, no, Luis, a ti las gracias. Como te dije, es la primera vez que accedo a hacer un tipo de entrevista de este tipo. Tal vez ni siquiera estaba listo sobre lo que iba a hablar o de lo que me ibas a preguntar, pero tal vez esa espontaneidad es más interesante que algo preparado. Ah, Mm, Agradecerte una vez más. Ah, Estoy feliz de haber encontrado tu media, tu social media, porque eres una persona increíble, bastante interesante. Eres, por lo que gracias. puedo ver, una persona muy metódica y que con seguridad ya te va bien y solo te va a ir mejor. Sería lindo seguir pudiendo aportar a tu mundo con un granito de arena, porque aquí no hay buenos y malos trailers. O sea, es algo de cooperación de unos y de los Exacto. otros. Y mientras tú necesites o lo que quieras, aquí un servidor siempre. Gracias, Luis. Ex- Excelente, Fernando. Y eso lo dejamos, lo de seguir colaborando y demás, lo dejamos para otro momento porque vamos a ver, la gente seguramente, yo estoy convencido de que esta charla les va a gustar, así que si quieren un segundo episodio, que si quieren como decía Fernando, esta conversación fue muy espontánea, se disfruta el doble, pero si quieren que preparemos algún tema o que compartamos sobre algún tema, que dialoguemos e intercambiemos sobre algún tema, lo podríamos hacer en el futuro, pero bueno, eso ustedes, la audiencia dejará el comentario. Y bueno, por lo pronto, ha sido un momento realmente magnífico. Y bueno, seguimos en contacto todas las mañanas analizando nuestro norteamericano contra canadiense. Claro que sí, y ahí estaremos. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo grande, gracias, cuídate, buen descanso. Tú también. Gracias.